Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que he visto que muchos influencers, slash economistas, si lo quieres ver de cierta forma, han estado mencionando del posible fin del dólar, tanto en YouTube como en Twitter. Vamos a platicar acerca de los puntos a favor, pero también los puntos en contra de esta teoría y obviamente voy a dar mi opinión personal. Además de esto, como siempre, vamos a ver qué fue lo que pasó en el mercado esta semana, qué empresas reportaron resultados, cómo estuvieron los resultados. Específicamente vamos a ver Snapchat, vamos a ver también un poco de noticias internacionales con respecto a China, que también hubieron allá bastante movimiento muy interesante y otras cosas más, ¿no? Entonces, para no perderse el video, les recomiendo suscribirse al canal para poder ver, como siempre, contenido de este tipo. Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, lo primero que quiero ver es que tuvimos una semana positiva, ¿no? O sea, y esto hace mucho que no lo teníamos. De hecho, si vemos, esta es una gráfica semanal del Nasdaq, vemos como básicamente las últimas 1, 2, 3, 4, 5, casi 10 semanas habían sido bastante negativas en el mercado, ¿no? Finalmente, esta semana cerramos con una ganancia del 5,78%, que si lo vemos a gran escala, pues básicamente no es mucho, pero bueno, ya estamos viendo por fin una semana negativa, perdón, positiva. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede ser que lleguemos aquí otra vez y volvamos a bajar, ¿no? O sea, este, claramente se ve una tendencia bajista si unimos los puntos, los picos de esta gráfica. Ahora, ¿qué sería algo bastante positivo? Que se rompa esta tendencia, ¿no? Que podamos subir un poco más de la tendencia, a lo mejor consolidarnos por acá y luego vemos qué pasaría, ¿no? En general. Pero ahorita vamos a ver un poco las noticias que están ligadas a estas y porque yo personalmente creo que estamos relativamente cerca del punto más bajo, ¿no? De llegar por fin a ese famoso bottom que hemos estado buscando, ¿no? En mi opinión, este punto que tuvimos aquí puede llegar a ser el final de este mercado de osos. ¿A qué me refiero con el punto más bajo? O, en dado caso, pudiéramos llegar y retomar a niveles prepandemia, ¿no? En mi opinión, lo veo complicado, pero si las noticias siguen saliendo negativas, si a lo mejor hay escalada en la guerra México, Estados Unidos-China o Rusia-Ucrania, pues pudiesen empeorar las cosas. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó esta semana, ¿no? Uno de los resultados principales fue la empresa de Snapchat, que aquí en el canal todos, muchos la conocemos. Es una empresa de redes sociales de las más importantes y vemos como, de hecho, el mero día cayó casi un 30%. Y específicamente hoy ha tenido un día bastante positivo de un 8%, una recuperación. Entonces realmente solo ha caído un 22%, que sigue siendo bastante significativo, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que si lo vemos a principios de año, creo que la acción llegó a estar en 60, no más, de hecho, ¿no? Creo que en $70 por acción y ahorita pues está en 8, llegó a estar en 7, ¿no? Una pérdida de casi el 90% del valor de la empresa. Es algo sumamente importante y no es la excepción, ¿no? Muchas empresas de este tipo que son de pequeña capitalización, que fueron un poco más especulativas, pues han llegado a caer ese 80-90%. Inclusive las empresas grandes como Facebook, Netflix han caído un 50-60% y unas empresas todavía más grandes y un poco más sólidas como Apple, Amazon, aún así han caído un 20-30%, ¿no? Entonces, realmente lo primero que tenemos que llegar de acuerdo es que nadie se ha salvado, ¿no? Más que las empresas energéticas, obviamente, pero básicamente todas las demás empresas han terminado cayendo de manera importante por este mercado tan bajista que hemos estado teniendo. ¿Y cuáles son los highlights de los resultados de Snap? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que me gustó o lo que vi yo? La buena noticia es que aumentaron sus este, usuarios diarios, ¿no? Los usuarios diarios es una métrica súper importante en redes sociales porque aunque no se traduce directamente a corto plazo en mayores ventas, a largo plazo sí, porque es lógico que si tenemos una plataforma donde tenemos más usuarios, pues esto va a ser más atractivo para los advertisers, ¿no? O sea, para las empresas que quieran poner publicidad. El mismo ejemplo, como si fuera una revista, ¿no? Mientras más gente la lea, pues obviamente mayor beneficio o más interesados van a estar las empresas que quieran poner su publicidad. Entonces eso fue bueno porque crecieron un 19% año con año, lo cual es bastante significativo. Ahora, ¿cuál fue la principal problemática de Snap? Que a pesar de que crecieron los usuarios, el ARPU, que el ARPU, otra métrica súper importante en redes sociales, es el Average Revenue Per User, ¿no? O sea, como la venta en promedio por usuario, cayó. ¿Y por qué cayó? Tiene totalmente sentido porque, pues bueno, las ventas crecieron,
pero no crecieron tanto como el número de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando específicamente con Snapchat? Y creo que tiene dos problemáticas muy significativas. La primera problemática es los cambios de privacidad de datos que tuvo Apple, que eso ha afectado a todas las redes sociales, pero en mi opinión, por lo que he estado viendo, ha afectado a las redes sociales más pequeñas más. Es decir, a Snapchat le ha afectado más a Facebook, porque Facebook e Instagram tienen la capacidad intelectual, por así decirlo, porque tienen más talento de desarrollar un algoritmo o que no tenga o que no esté directamente relacionado o que pueda, si lo quieres ver de cierto modo, bypassear las reglas de seguridad de Apple, ¿no? Esto no es el caso con empresas como Snapchat que dependen un poco más. Ahora, el segundo factor más importante que también afecta a todos es TikTok, ¿no? Y eso no lo podemos negar. TikTok ha llegado y ha robado un montón de market share a todas las empresas, se ha vuelto una de las redes sociales más importantes, sobre todo en Estados Unidos. No quiero decir en el mundo, porque en el mundo en algunos lugares está baneada, de hecho, porque pues es empresa china y ha tenido algunos problemas allá con los datos, ¿no? Que dicen que utilizan los datos para rastrear información personal de americanos importantes, ¿no? Entonces, de hecho, se me hace muy raro, honestamente, que hayan permitido que TikTok se quede en Estados Unidos, sobre todo tomando en cuenta cómo está la situación ahorita, ¿no? Y que ni siquiera pueden venderle chips las empresas importantes a China. Se me hace muy raro que siga esta red social en Estados Unidos. Tampoco se me haría raro que en un futuro la baneen, ¿no? Entonces eso también lo quiero aclarar. No se me haría nada raro. El punto con TikTok es que más que nada ha llegado y el público que más la usa son los jóvenes de 12, 18 hasta 20 y pocos años, ¿no? O sea, son los teenagers, por así decirlo. Y la principal problemática que tiene Snapchat es que tiene el mismo público, ¿no? A diferencia de Facebook, que Facebook tiene un público demográfico más grande, de 50, 40, 60 años. Instagram a lo mejor tiene entre 20, 30, 40, ¿no? Pero pues los jóvenes realmente están ahorita en TikTok y estaban en Snapchat, ¿no? Entonces eso también ha estado perjudicando, porque independientemente de que los usuarios diarios sigan aumentando, a lo mejor los usuarios están eh, pasando menos tiempo en la plataforma, no están utilizando la aplicación menos tiempo. Entonces esto perjudica obviamente a todos los que quieren poner publicidad en Snapchat, porque no es lo mismo que tengas 100 usuarios que se pasen 5 horas diarias a que tengas 100 usuarios que se pasen 1 hora diaria, ¿no? Entonces eso también es importante entenderlo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En mi opinión, obviamente esto perjudicó de manera indirecta a todas las aplicaciones de redes sociales. Hablamos de Meta, de Google, hablamos de Pinterest, todas estas cayeron al día siguiente porque están pensando la gente, oye, si estuvo tan mal Snap, pues Meta va a estar peor, ¿no? O pues Google va a estar mal igual. Ahora, esta semana reportan estas empresas, vamos a ver si es cierto realmente esto. En mi opinión, yo creo que los resultados de Meta van a ser mejores de los esperados, sobre todo considerando este punto tan importante de TikTok, ¿no? Que siento que ha perjudicado más empresas como Snapchat que se dirigen a un público más joven y no tanto empresas como Instagram y Facebook. A lo mejor estoy equivocado y a lo mejor la Meta cae otro 20%, ¿no? No significa que no pueda pasar, pero en mi opinión lo veo altamente complicado. Otra cosa que es una realidad es que las empresas están invirtiendo menos en publicidad. Eso sí se los puedo decir. He leído un montón de reportes de resultados la semana pasada y la mayoría de las empresas subieron sus costos, obviamente, por la inflación y lo más importante, subieron sus gastos administrativos y los gastos de mercadotecnia de publicidad son los únicos gastos que veo que han estado bajando en muchos casos, ¿no? A pesar de que inclusive las ventas a lo mejor subieron, los gastos de mercadotecnia están bajando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es un ciclo económico tradicional, es lo que yo les comentaba. Normalmente las empresas lo primero que van a hacer es van a sacar las tijeras con publicidad, van a recortar gastos de publicidad y mercadotecnia. Posteriormente, si la cosa sigue complicándose, ahora sí van a empezar a, todavía, a, ¿cómo se dice? A despedir a más personal y esto ya se va a enfocar en una mayor tasa de desempleo, ¿no? Que vemos que inclusive Meta ya empezó a despedir gente que no lo había hecho y Google, Amazon, Apple están empezando a despedir, todavía no de manera significativa, pero también ya están empezando con esta corriente y son de las empresas más grandes. Entonces obviamente tienen más gente trabajando. Vamos a ver qué pasa. En mi opinión, como siempre les digo, yo creo que la tasa de empleo va a empezar a subir. Obviamente es un indicador lagueado porque las empresas tratan de evitar despedir gente. Ya les comenté en varias ocasiones por qué. Por la moral y porque es mucho más caro contratar de nuevo a una persona y capacitarla que quedarse con ella hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Ahora, cambiando un poco de tema, hablando ahorita de China, ¿qué pasó en China? Que hoy 15% Alibaba. Y Alibaba es una empresa que está baratísima, ¿no?
bajo todas las medidas. De hecho, creo que si le quitamos todo lo que tiene equivalentes de efectivo, ahorita la empresa realmente vale como 20, $30 por acción, ¿no? Está bastante baja y había estado bajando en general. Pero ¿por qué cayó hoy un 15%? No es la excepción Alibaba, Tencent, todas las empresas de China cayeron de manera significativa y es por una única y sencilla razón, la consolidación del poder de Xi Jinping, que es el equivalente al presidente de China. Básicamente lo que acaba de pasar es que tuvieron eh, como su reunión, por así decirlo, el partido político de China, que es el comunista, si lo quieres ver así, tiene bastantes nombres, pero bueno, realmente creo que la ideología es medio comunista capitalista. El punto es que tuvieron su reunión y se reeligió otro periodo presidente y obviamente lo que estaban diciendo es que es algo que no tiene precedentes, ¿no? O sea, por primera vez en la historia, pues, en la historia actual de China está pasando esto, que se vuelva a reelegir por un tercer término y además, obviamente, lo que pasó también es que pues las gentes que tienen los mayores cargos en China se dieron cuenta que son amigos o son relativamente fieles a Xi Jinping, ¿no? Entonces, básicamente hay una consolidación del poder importante. Ya no hay tanta gente que le diga como que, está mal lo que está haciendo, ¿no? Como que ya está en un punto donde básicamente tiene el poder total. Y es como dicen, un one-man show, ¿no? Está bastante interesante la situación. Y es el tema yo siempre se los he dicho, es el problema con la teoría del socialismo slash comunismo, además de que tiene bastantes fallas si lo consideras desde el aspecto psicológico humano, pues también esto es algo sumamente importante. El poder absoluto corrompe de manera absoluta, ¿no? Y el hecho de que el gobierno y personas del gobierno puedan acceder a tanto poder, nunca va a terminar bien. Siempre queremos un gobierno relativamente chico y que haga más que nada las labores fundamentales que tiene que realizar cualquier gobierno. No te estoy diciendo que no haya gobierno, porque tiene que haber un gobierno, pero que no hay un gobierno que tenga poder en exceso, porque eso, insisto, corrompe hasta cualquier persona. No hay nada que estar, podemos ir a los libros de historia y todos han sido corrompidos por el poder una vez que llegan, sobre todo estos revolucionarios que empezaban con ideas, como por ejemplo Fidel Castro, pues terminan consolidándose en el poder y corrompiéndose ante esa tentación tan importante. Esto es algo completamente lamentable. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Insisto, las relaciones Estados Unidos-China están en su peor momento, inclusive peor que en el que estaban con Trump. Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Está bastante interesante la situación. Ahora, sacaron sus datos del GDP. China ya sacó sus datos. Supuestamente creció un 3.9%. Venía de decrecer un 2.7%. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿qué tan confiables son estos datos, no? No sabría contestarles la verdad qué tan confiables son, ¿no? Porque casualmente esos datos debieron de haber salido una semana antes, se atrasaron una semana después de este congreso, después de la reelección de Xi Jinping, y después salen datos que pues a lo mejor pudieron estar maquillados. No estoy diciendo que sea el caso, pero pues hay que analizar realmente la posibilidad, ¿no? Y no sería la primera vez que lo hacen, ¿no? Sabemos que muchas empresas chinas, sus números no son confiables, o sea, hay que ser completamente honestos. Todavía hace unos años tuvimos el escándalo del, ¿cómo se llama? Looking Coffee o algo así, que supuestamente iba a ser el nuevo Starbucks chino, que maquillaron de manera dramática sus números y fue un relajo, ¿no? Entonces, la cultura es diferente, ¿no? Hay que entender que, sobre todo en China, es muy difícil de comprender porque, insisto, la cultura es tan diferente y el poder absoluto que tiene allá el gobierno, pues puede ser que esos datos a lo mejor no sean 100% exactos, ¿no? Ahora, ¿de dónde nosotros nos podemos guiar para saber más o menos qué es lo que está pasando en China? De sus empresas, ¿no? Específicamente las empresas más importantes, estamos hablando de Alibaba, Tencent, Baidu, que son empresas que a lo mejor existe una menor probabilidad de que sus números estén maquillados. Sobre todo, por ejemplo, Alibaba, por lo que he visto, no he visto algún red flag que diga, ¿sabes qué? Pueden estar los números maquillados. Sin embargo, todavía tenemos mayor certeza, ya que por ahí de diciembre nos van a decir las auditorías americanas que fueron a auditar estas empresas chinas, si los números son 100% reales o no, ¿no? Entonces todavía ahí vamos a tener más certeza, esto también va a ayudar al mercado, más certidumbre, pero la realidad es que datos como el GDP de China no sirven para mucho, honestamente, no sirven para mucho, mejor enfóquense en qué es lo que están haciendo las empresas dentro de China, cómo están creciendo, y ese va a ser un dato más realista de la economía. Otro tema, ahí sí, ahora cambiando con la Fed, ¿no?
que es lo que siempre les digo, nunca confíes en lo que dice la Fed, y no solo lo que dice la Fed, lo que dicen las personas, ¿no? Fíjense más en lo que hacen, ¿no? Porque una acción vale más que 1000 palabras. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo, me encantó este tweet, porque es 100% real, ¿no? Y ¿qué es lo que dice, no? Cosas que decía la Fed hace apenas un año, ¿no? Primero que nada, no se preocupen, la inflación es transitoria, ¿no? Algo que yo también les decía, ¿sabes qué? Esto es mentira, ¿no? ¿Cómo puede estar diciendo el Banco Central esto? La inflación no va a ser transitoria. Independientemente de lo que haya pasado, pues por lo que hemos estado viendo o por lo que estábamos viendo en ese momento, nos estamos dando cuenta que era un problema mucho más grande que la Fed quería admitir. Pero bueno, según ellos, que la inflación iba a ser transitoria, ¿ok? Aquí, tachita, primera mentira, ¿no? Segundo, las tasas de interés es muy poco probable que aumenten hasta el 2024, mentirota. Ya estamos en 2022 y ya aumentaron de manera significativa. Lo hemos visto en los últimos datos. Una recesión es altamente improbable, mentira. Técnicamente ya estamos en una recesión y si quieres decir, bueno, no estamos en una recesión porque no hay desempleo, espérate al 2023 que sube el desempleo y ahora ya vamos a estar en una recesión. Siguiente, la inflación va a caer hasta al 2% del 2022. Al día de hoy estamos al 8%. Mentirota. El mercado inmobiliario no está en una burbuja. Ya lo vamos a comprobar conforme vayamos viendo los datos, pero también es una mentirota. Ahorita vamos a ver un poco más del mercado inmobiliario, cómo está. Este, entonces, y acá dice, literalmente, ni un solo statement de lo que dijeron fue verdad. La verdad, esa es la cosa. Por eso siempre les digo, fíjense en las acciones, no en las palabras. Y sobre todo el Banco Central no le crean nada a lo que dice, porque normalmente dice una cosa, hace otra, y al 2 minutos cambia de opinión. A veces están diciendo que las tasas de interés van a seguir subiendo de manera significativa. No se les haga raro que por ahí de febrero del próximo año, si hay una crisis en el mercado de bonos, que yo creo que es lo que va a suceder, por todo lo que está haciendo la Fed, no se les haga raro que digan, ay, ¿sabes qué? Vamos a recortar tasas, o ¿sabes qué? Vamos a inyectar dinero a la economía. O sea, no se les haga nada raro que pivoten el próximo año. Ahora, una gráfica que siempre hemos estado viendo que son el balance, si lo quieren ver, sería como el balance que tiene la Fed, ¿no? Y vemos, como les decía, que el quantitative tightening es cuando empiezan a vender sus activos y en palabras muy sencillas lo que significa es que están retirando dinero de circulación, ¿no? Y que esto, en teoría, insisto, es una fuerza desinflacionaria. Y vemos como, pues, por ahí de abril, marzo, empezaron de manera muy, muy lenta. Sin embargo, a partir de septiembre, como les comenté que ya empezó el programa más fuerte, pues la verdad es que sí lo han hecho, ¿no? Vemos una caída bastante importante del balance sheet, específicamente por primera vez ya estamos en niveles menores de lo que empezamos el año, lo cual pues es bastante bueno a largo plazo, ¿no? A corto plazo a lo mejor genera dolor en el mercado, pero a largo plazo es bueno porque, insisto, esto va a ayudar a combatir la inflación, ¿no? Y aquí lo podemos ver inclusive en el M2, que el M2 básicamente es todo el dinero que hay en circulación, si lo quieren ver así. Vemos como a lo largo de los años, pues obviamente ha ido en tendencia aumentando, y es lógico porque siempre hemos visto que, al menos en Estados Unidos, siempre aumentan la circulación. Y esto lo hacen a propósito para crear una inflación, porque les conviene como gobierno, porque, insisto, es un impuesto, si lo quieres ver así, que no se ve o que está relativamente oculto, porque no lo estás pagando directamente al gobierno, pero es un impuesto que le estás pagando al gobierno, ¿no? Ellos buscan aumentar de manera lenta pero consistente este dinero en circulación para generar una inflación del 2%. De hecho, muy probablemente si no hubieran aumentado ellos, si no hubieran inyectado todo este dinero a la economía, muy probablemente el dato real sería una deflación, ¿no? ¿Por qué les digo una deflación? Porque pues la globalización ha ayudado de manera significativa a que se reduzcan los costos, ¿no? La mano de obra es mucho más barata en Taiwán, en China, en la India, en todos estos lugares, y esto ha generado en los últimos 20, 30 años que haya una deflación, nada más que como han inyectado todavía más dinero a la economía, pues solo había una inflación del 2-3%, ¿no? Sin embargo, aquí vemos cómo, insisto, en la pandemia inyectaron un montón de dinero y vemos cómo conforme han ido bajando su balance sheet, pues el dinero en circulación ha ido levemente a la baja, ¿no? Tampoco vamos a decir que ha bajado de manera significativa, yo creo que decir que al menos se ha nivelado, ¿no? Al menos no sigue subiendo, lo cual ya es bueno, porque pues obviamente, insisto, esto va a ayudar a controlar la inflación. Ahora, hablando un poco del tema del dólar, que es lo que creo que es el tema central, ¿no? Que he estado leyendo en varios lugares, ¿no? De que no, el dólar ya no va a valer nada,
el dólar se va a ir a la tostada, bla, 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 el fin del dólar se acerca, etcétera. Lo más preocupante es que esto lo llevan diciendo desde el 2015, ¿no? O sea, llevamos 7 años con el que el fin del dólar se acerca y hasta el día de hoy no ha pasado. De hecho, si vemos este año, el dólar, conforme han subido las tasas de interés, se ha apreciado de manera importante, ¿no? De manera súper significativa. Estamos hablando de que pasó de 93.77 puntos a 112. Eso es un crecimiento del 12, 13, como el 15%, más 13, 14% en un año para una moneda. Insisto, esto no es algo normal. Las monedas tienden a ser relativamente estables porque pues no es su función ser volátiles. De hecho, una moneda volátil es sumamente perjudicial para la economía. Y este dólar tan fuerte, vemos cómo tú vete, escucha 10 conferencias de resultados de las empresas, de resultados de trimestre, y te puedo apostar que las 10 te van a mencionar que el dólar fuerte ha afectado su negocio y es completamente lógico, ya que, como les he comentado, si tú vendes de manera internacional, que la mayoría de las empresas de Estados Unidos venden de manera internacional, al momento en el que pases, no sé, esos pesos mexicanos o esos euros que vendiste a dólares, pues obviamente con el dólar está más fuerte, van a ser menos dólares. Y eso va a afectar a tus ventas, porque las ventas se reportan en dólares, ¿no? Entonces, ha afectado eso, también ha destruido básicamente otros activos, por eso hemos tenido esta disyuntiva este año que todo, hoy invertiste en bonos, perdiste dinero, hoy invertiste en oro, perdiste dinero, hoy invertiste en acciones, perdiste dinero, y sabes, todos los activos básicamente, a excepción creo que los energéticos y a lo mejor otro que se le esté yendo así, han tenido retornos negativos. Ahora, ¿cuál es el counterpoint, si lo quieren ver así, más importante que yo tengo en contra de esa teoría de que el dólar, este, pues va a desaparecer o se va a ir a la porquería o es el fin del dólar? Esto, la hegemonía internacional, ¿no? Estos son básicamente las reservas que tienen todos los bancos centrales o todos los bancos de todos los países y vemos como el 62% de todo esto está concentrado en dólares, ¿no? Seguido solo por el euro en un 20%, que esto va a tender a disminuir, insisto, porque el euro ha tenido bastante debilitamiento. En general, la economía europea está bastante mal, ¿no? A lo mejor el Chinese renminbi, que está en 1.8% aumenta, a lo mejor el yen aumenta, pero la realidad es que hay una hegemonía internacional con respecto al dólar, porque es la reserva internacional, es la reserve currency, ¿no? Y mientras esto siga así, no hay manera de que el dólar desaparezca, ¿no? Mientras los países sepan que Estados Unidos es la economía más fuerte y por ende el dólar es la moneda más segura, esto no va a cambiar. Podemos irnos a épocas de crisis. Cada vez que hay una crisis internacional, lo que normalmente hacen los inversionistas y los otros bancos centrales es comprar dólares, ¿no? Porque, insisto, es la moneda más segura con respecto a a las demás monedas, ¿no? Entonces, solo con este punto, digo, al menos de que algo cambie en los próximos 10 años, de que la economía de Estados Unidos se vaya a la tostada y China resurja y se vuelva la economía más importante y el renminbi se vuelva la moneda más importante, pues pudiese ser el caso. Pero lo veo altamente difícil porque la economía china tiene un montón de problemas, insisto, y toda la parte demográfica, la población demográfica de China está empeorando de manera significativa. Yo creo que al menos en los próximos 10, 20 años, Estados Unidos va a seguir siendo el rey y campeón como la mejor economía del mundo, al menos de que pase algo que pueda cambiar la balanza del poder, como a lo mejor una guerra, una tercera guerra mundial, no, realmente eso sería lo único que pudiese cambiar, pero si pasa una tercera guerra mundial, la realidad es que nuestros activos es la menor de nuestras preocupaciones, porque estaríamos hablando de una posible guerra nuclear, un posible invierno nuclear y pues ahí sería básicamente a ver cómo sobrevives, si es que sobrevivimos, ¿no? Si no, pues se acabó y ya está, no hay nada que preocuparse. Y pues llegando un poco con este tema del dólar tan fuerte, pues la realidad es que el día de hoy ni siquiera el dólar está protegido de la inflación, ¿no? Porque es conocimiento común de que el oro siempre te ayuda en temas de inflación, ¿no? O sea, cuando hay inflación el oro tiende a subir, no es el caso. El oro en el año que llevamos, hace un año, ha tenido un rendimiento del 8.3%. Obviamente ha sido menos negativo que a lo mejor otros activos, pero sigue siendo algo negativo. ¿Cuándo va a empezar a subir el oro? En palabras muy sencillas, cuando bajen las tasas de interés. ¿Cuándo van a bajar las tasas de interés? Cuando haya una recesión tan importante que el Banco Central se vea obligado a bajar las tasas de interés o cuando la inflación se empiece
a regresar al 2-3%, lo cual debería de tardar tiempo en llegar, ¿no? Ahora, llegando a este tema de la inflación, ¿cuándo va a empezar a ceder? ¿Será que ya está empezando a ceder? Y yo llevo meses diciéndoles que yo creo que la inflación ya llegó a su punto más alto, a menos de que pase algo, insisto, completamente o drásticamente diferente. La realidad es que si vemos las materias primas, ya han empezado a bajar. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de carros usados que ya bajó un 10.4% año con año, comparado con lo que había estado subiendo de casi un 50%. Entonces, como que muchas fuerzas se están empezando a generar esta deflación. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el gas natural, ¿no? Solo esta semana cayeron un 25%, ¿no? Y es la novena semana consecutiva que este número sigue bajando, que el precio del gas natural sigue bajando, ¿no? Aquí tiene algunas razones, pero la realidad es que esto es lo que pasa cuando tenemos un mercado libre. Insisto, súper importante. Si obviamente el precio del gas natural sube de manera descontrolada, todos van a querer producir gas natural. Si todos quieren producir gas natural, sube la oferta, la demanda se mantiene relativamente similar, lo que genera que los precios caigan, ¿no? Eso sería lo que pasaría con el petróleo si no tuviéramos al maldito PEC, que es básicamente una asociación que fomenta actividades monopólicas, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Ahora también una noticia que me llamó mucho la atención, que también es un poco de hipocresía política, y no es que sea por partido X o partido Y, la realidad es que todos los políticos son iguales, ahí sí, lo siento, he tenido la oportunidad de conocer a varios políticos y la realidad es que, digo, a lo mejor no todos, pero podemos decir en general, la mayoría tienden a ser relativamente iguales, ¿no? Y aquí un poco de hipocresía, vemos que ahorita lo que quiere hacer Biden es comprar pues oro, pero no oro, petróleo para tener sus reservas en un precio menor a $80 por barril, mientras que cuando Trump quiso comprar petróleo a $24 por barril, cuando esto fue en la crisis de la pandemia, pues todos se burlaron y se fueron en contra de esto, ¿no? Y ahorita Biden lo quiere hacer y casi casi están aplaudiendo. Entonces es algo un poco hipócrita, tomando en cuenta que están pagando casi 3 veces, más de 3 veces lo que Trump pudo haber pagado para subir las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos. Pero bueno, un tema ya más. Ahora, otro tema muy importante que va a ayudar a la deflación o a bajar la inflación es el sector inmobiliario, ¿no? Y aquí vemos cómo ese es un índice que sacan, ¿dónde está acá? Hasta acá, que sacan el NAP, que básicamente dice que la demanda de casas está empezando a colapsar, es algo completamente lógico. Las tasas de hipoteca están en su punto más alto, creo que en los últimos 10 años. Después, obviamente, se vuelve más caro, sobre todo que ahí todo lo compran a crédito. A lo mejor no es como en México, que normalmente las casas se tienden a comprar a contado, si lo quieres ver así, ¿no? Y vemos que como este índice está en su punto más bajo, básicamente en los últimos años, obviamente sin contar pues lo de la pandemia, el lockdown de la pandemia, que es completamente lógico, y estamos básicamente a niveles del crash del 2008, ¿no? Es decir, la gente ya no está comprando casas y obviamente si baja la demanda, la oferta se mantiene relativamente similar, pues los precios van a tender a bajar, ¿no? Y eso es algo que hemos estado viendo, lo hemos estado diciendo. Todo apunta a que los precios de las casas van a caer entre un 20-30% en los próximos meses. De hecho, como les mostré en el video anterior, en algunos lugares ya empezaron a caer, ya cayeron un 20-30%. En lugares a lo mejor más calientes de Estados Unidos como Miami. No calientes por clima, sino calientes porque en su momento era donde todos estaban comprando casas, ¿no? Las Vegas, ese tipo de lugares. Ahora, aquí, ese es un indicador bastante interesante que supuestamente se llama la regla del 20, ¿no? Y lo que te dice es que el precio justo para el S&P 500 es un P/E ratio, o sea, el índice de veces utilidades más la inflación que exista de 20, que este número que te sume 20, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos un P/E ratio de 15 con una inflación del 5%, eso sería como que un valor justo, significaría que el mercado está evaluado de manera correcta, ¿no? Y esto tiene sentido en el sentido, digo, no sé si 20 sea el número exacto, pero lo que sí podemos entender o podemos inferir, y ya lo hemos visto en otros estudios, es que mientras más alta sea la inflación, menor va a ser el múltiplo que generen las acciones. Y es algo completamente lógico, porque insisto, mientras más inflación haya, pues más va a ser el rendimiento que van a requerir los inversionistas de las acciones
para que valga la pena comprarlas, ¿no? Entonces, al día de hoy o en septiembre nos encontramos en 24, que supuestamente estamos por encima del nivel en 20. Vemos como después de la crisis económica de 2008 estuvimos bastante tiempo por debajo de este número, pero con las inflaciones tan altas, ahorita nos encontramos arriba. Entonces, ¿qué es lo que tiene, digo, qué es lo que tiene que pasar aquí? Dos cosas pueden pasar, o baja la inflación o baja el mercado, ¿no? Pero lo que no pueden pasar es subir el mercado y subir la inflación, ¿no? O sea, eso borra la cabeza. Aquí uno tiene que sufrir. O sea, en palabras muy sencillas, o se controla la inflación o el mercado va a seguir cayendo. Así de fácil. Y vemos como cuando estuvo en niveles tan altos, por ejemplo, como en el 2000, vino la crisis de las empresas tecnológicas y cayó de manera importante. En el 2008 pues no estaba tan alto, pero también cayó y luego tardó en subir. En general, te digo, no es un indicador 100% exacto, pero lo importante es de tener la lógica. Mientras la inflación no empiece a bajar, el mercado no va a poder subir, por lo contrario, ¿no? Y si la inflación sigue subiendo, pues obviamente el mercado va a seguir sufriendo, ¿no? Otro tema muy importante que también es como que para darles un poco de serenidad, es que siempre hay algo que preocuparse, ¿no? Vemos todas las correcciones que han habido por encima del 20% y siempre había un tema, ¿no? La recesión y el Asian Flu en el 56-57. Luego en el 62 el flash crash y la crisis de los misiles de Cuba. Luego en el 66 la guerra de Vietnam. En el 70 hubo recesión. En el 73-74 hubo el problema del petróleo. En el 79-80 otro problema del petróleo. En el 82 más recesión, 15% de interés. 87 fue el Black Monday. En el 90 la crisis de no sé qué, no ubico esta crisis, pero bueno, y la guerra de Irak. 97-98 la crisis de Asia. 2000-2002 la crisis del dot-com. 2008-2009 la gran crisis financiera. 2011 crisis en Europa. 2020 coronavirus. 2022 guerra con Ucrania e inflación. O sea, siempre va a haber un tema en que preocuparse, ¿no? Pero lo importante acá es, después de estas correcciones tan importantes, ¿cómo ha respondido el mercado en los próximos 5 años? ¿Okay? ¿Cayó un 20%? Próximos 5 años, 100%. 112, 70, 50, 111, 138, 274, 127, 127, 28, 122, 200%, 124, 110. O sea, ¿qué conclusión podemos sacar acá? Y tiene completamente lógica, que después de una corrección, los próximos 5 años siempre van a ser anormalmente buenos, porque estamos partiendo de un nivel deprimido, ¿no? Al menos, insisto, que pase una catástrofe mundial de alguna crisis, de la Tercera Guerra Mundial y que hayan bombas atómicas y todo, bueno, a lo mejor no tenemos rendimientos tan buenos, pero si las cosas salen o funcionan como han funcionado los últimos 100 años, no va a pasar, no va a pasar mucho y nada más va a ser un pequeño obstáculo en el camino de la economía mundial, ¿no? Y aquí pues también para ver cómo está la cosa, siempre hay años buenos y siempre hay años malos, ¿no? Aquí podemos ver, están puesto cada año y qué rendimiento generó el S&P 500 y vemos que en promedio genera de un 0 a un 10%, que tiene lógica, o sea, no en promedio, pero es lo más posible que pase. Y también lo segundo más posible que pase es de un 10 a un 20%, ¿no? Entonces vemos como esta es una curva de Bell, que le llaman, que es una distribución normal, es la clásica que ven así, uy, y lo importante es que o sea, su punto medio está entre retornos positivos, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, pues a largo plazo, la realidad es que los retornos del mercado van a ser positivos, ¿no? En 10 años es muy complicado que si tú inviertes hoy y en 10 años ves tu portafolio, tengas un rendimiento negativo, por no decir imposible, ¿no? De hecho, creo que, si no me equivoco, hicieron un estudio, creo que en el 99.5, no, 99 punto algo por ciento de los casos había un rendimiento positivo, ¿no? Estoy hablando del mercado, no de acciones particulares. Entonces eso también es algo bastante interesante, como que para mantener la calma y nada más, pues ahora sí aguantar la tormenta, ¿no? También algo muy importante es que en los últimos años que viene conectado a esto, cada vez hay más especulación y menos inversión, ¿no? Este es un ejemplo muy claro, ¿no? Que dice, en promedio, ¿cuántos años la gente holdeaba o cuántos años la gente se quedaba con sus acciones, ¿no? Vemos que por ahí de los 60, pues la gente en promedio se quedaba con 7 años sus acciones y después las vendía. Ahorita está de miedo los números, pero vean acá, aquí está el 1%, ni siquiera, perdón, aquí está 1. Digo, mi línea no está recta, pero este número claramente está por debajo de un año, ¿no? ¿Qué significa esto? Que una persona compra, no sé, acciones de Apple y no se espera ni siquiera un año y ya las vendió.
¿no? Entonces esto no es invertir, esto es especular y obviamente la especulación pues no es amoral ni nada, pero pues obviamente tiende a tener resultados más negativos que la inversión, ¿no? Otro punto también un poco positivo para darle un poco la vuelta a tantas historias negativas es que hay un montón de lo que llamamos sidelines capital, ¿no? ¿Qué significa? Esto es dinero en efectivo que está esperando entrar al mercado, por así decirlo, ¿no? Vemos en promedio en qué porcentaje de todos los activos que tienen los fondos tienen en efectivo. Y vemos como los puntos más altos, normalmente cuando peor está el mercado de osos, es cuando más efectivo tiene la gente o tiene estos fondos, ¿no? Vemos como en el 2000, 2021, perdón, 2000, 2001, es en 2003, 2008, que 2012, que 2016, 2020, que son cuando vieron las crisis, es cuando más efectivo tienen los fondos. Y esto parece negativo, pero a largo plazo o a mediano plazo es positivo, porque significa que es efectivo que cuando el mercado empiece a subir o cuando la crisis o la inflación empiece a controlarse, pues obviamente este efectivo va a regresar a todo el mercado y esto va a generar que los balances en efectivo disminuyan, pero obviamente el precio del mercado siga subiendo, ¿no? ¿Qué más? La recesión oficial va a venir en el 2023, muy probablemente, porque insisto, ya cambiaron el significado de recesión, entonces independientemente de que hayan tenido 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico, pues Estados Unidos, según ellos, no hay recesión, ¿ok? Sin embargo, aquí tenemos un indicador que básicamente cada vez que llega debajo de ese threshold, que es la línea amarilla, pues tenemos recesión, ¿no? Aquí lo podemos ver como en el 75 y en general todos los casos y cuando llegó a estar debajo de esto, pues hubo, iba hay algunos señales negativas, pero hubo recesión, ¿no? Y ahorita estamos en uno de los puntos, bueno, este fue el 2020, ahorita estamos aquí y ya estamos por debajo del threshold, por lo cual teóricamente deberíamos de tener una recesión en los próximos meses. Vamos a ver qué es lo que pasa. Insisto, a mi parecer ya estamos en una recesión, no solo en Estados Unidos, sino de manera global, pero bueno, cambiaron la definición, según ellos no. Ahora, súper importante estas próximas semanas, estas 2 siguientes semanas van a determinar básicamente qué es lo que va a pasar en todo noviembre y todo diciembre en el mercado. ¿Por qué? Uno, esas semanas empiezan a reportar resultados Big Tech. Súper importante, Microsoft, Google, Apple, Meta. Vamos a ver cómo está realmente la economía en global y en Estados Unidos. Segundo dato súper importante, reporte de inflación, tanto en Estados Unidos como en México. Obviamente en Estados Unidos es un poco más importante. Ya va a salir en las próximas semanas, el de octubre. La inflación no sigue con su tendencia bajista. Muy probablemente las cosas empeoren todavía más en el mercado, insisto. Y tercer punto importante, viene el reporte del GDP en Estados Unidos y México, básicamente el reporte de cuánto creció la economía en el tercer trimestre. Aparentemente, la economía en Estados Unidos se medio recuperó, pero bueno, vamos a ver cuál es el dato oficial. Y esto por el video de hoy. Si les gusta el contenido, quieren seguir dándole seguimiento a todo lo que pasa en la economía y en el mercado, les recomiendo suscribirse y nos vemos en el próximo